100 días en la oscuridad. 100 días con apenas comida y agua que me dejaban por una rendija en la puerta. 100 días escuchando sus voces arriba, riendo, planeando, viviendo como si yo no existiera. Cuando finalmente salí, la casa estaba vacía. Mis hijos habían desaparecido. Y en la mesa del comedor, una nota: cuídate solo, papá. Ya no eres nuestro problema. La casa estaba vendida. Mi casa. La casa que construí con 30 años de trabajo. Y ellos la habían vendido. Con todo adentro. Con mi vida adentro. Pero lo que no sabían es que yo no era el anciano confundido que pensaban que era, y que las consecuencias de lo que me hicieron apenas estaban comenzando. Me llamo Germán Elizalde. Tengo 62 años. Soy dueño de una cadena de restaurantes en Puebla y Ciudad de México. 12 locales en total. Los construí desde cero, empezando como mesero en un restaurante de mi tío cuando tenía 17 años. Aprendí cada aspecto del negocio: cocina, servicio, administración, finanzas. Y hace 28 años abrí mi primer restaurante, La Fonda de Germán, un lugar pequeño, 10 mesas, comida tradicional poblana, hecha con amor y dedicación. El éxito llegó lentamente, año tras año, cliente tras cliente, boca a boca. Después abrí el segundo local, el tercero. Y así, durante 3 décadas, construí algo de lo que estar orgulloso. Valgo en papel aproximadamente 120 millones de pesos. Los restaurantes, 3 propiedades comerciales, la casa donde viví durante 25 años, inversiones, acciones. Tuve 2 hijos, Ernesto y Patricia. Los crié solo después de que mi esposa Clara nos dejara cuando ellos tenían 8 y 6 años. No por otra persona. Simplemente un día decidió que la vida de familia no era para ella. Se fue a encontrarse a sí misma y nunca regresó. Así que fui padre y madre. Trabajaba 16 horas al día en los restaurantes, pero siempre estaba ahí para ellos, para las juntas escolares, para los juegos de fútbol, para las graduaciones. Sacrifiqué todo por darles una buena vida. Los mandé a las mejores escuelas. Ernesto estudió negocios internacionales. Patricia estudió diseño de interiores. Ambos en universidades privadas que me costaron una fortuna. Pero valía la pena, o eso creí. Cuando se graduaron, les ofrecí trabajo en los restaurantes. Ernesto rechazó la oferta. No quiero oler a comida toda mi vida, papá. Patricia aceptó, pero duró 6 meses antes de renunciar. Es demasiado trabajo para muy poco dinero. Ninguno entendió que ese poco dinero pagó su educación, su ropa, sus coches, su vida entera. Se casaron. Ernesto con Mónica, una mujer de familia acomodada. Patricia con Luis, un arquitecto que ganaba bien pero gastaba mejor. Y empezaron a tener hijos, mis nietos. Yo seguí trabajando, expandiendo el negocio, acumulando riqueza, pensando que algún día se la dejaría a ellos, que continuarían mi legado. Hace 2 años empecé a tener problemas de salud, nada grave al principio. Mareos ocasionales, fatiga, olvidos pequeños. Fui al doctor, me hicieron estudios, dijeron que era estrés, presión alta, cosas normales para un hombre de mi edad que trabajaba tanto. Necesita descansar más, me dijeron, delegar responsabilidades, pensar en retirarse. Pero yo no sabía cómo retirarme. Los restaurantes eran mi vida, mi identidad. ¿Quién sería yo sin ellos? Mis hijos notaron mi condición y vi algo en sus ojos, algo que no quise reconocer en ese momento. No era preocupación, era oportunidad. Papá, deberías pensar en tu futuro, me decía Ernesto, en hacer un plan, un testamento, para que todo esté en orden por si algo pasa. No va a pasar nada, respondía yo. Todavía me quedan años, pero hay que ser precavidos. ¿Y si te pasa algo? ¿Y si los mareos empeoran? Necesitamos saber cuáles son tus deseos, para proteger el negocio, para protegerte a ti. Contra mi mejor juicio, accedí. Fui con un notario, hice un testamento, dividiendo todo equitativamente entre Ernesto y Patricia. 50% para cada uno. Cuando yo faltara, pero también incluí una cláusula.
Una cláusula que resultó ser mi salvación. El testamento especificaba que yo tenía que firmar cualquier venta o transferencia de propiedades mientras estuviera vivo, que mis hijos no podían disponer de nada sin mi consentimiento explícito y documentado. El notario me recomendó esa cláusula. Don Germán, he visto muchos casos donde los herederos se impacientan, donde intentan tomar control antes de tiempo. Esta cláusula lo protege. Mis hijos no harían eso, le dije. Espero que tenga razón, pero más vale prevenir. Firmé el testamento con esa cláusula incluida y le di una copia a cada hijo para que sepan que todo está en orden, que todo quedará para ustedes. Pero cuando yo ya no esté, no antes. Ernesto revisó el documento cuidadosamente, demasiado cuidadosamente. ¿Y esta cláusula qué significa exactamente? Significa que nada se puede vender o transferir sin mi firma. Mientras yo viva, yo controlo todo. ¿Y si estás incapacitado? ¿Y si no puedes firmar? Entonces tendrían que probar legalmente que estoy incapacitado. Con doctores, con jueces. No es algo sencillo. Vi la decepción en su cara. Pero en ese momento no entendí por qué. Hace 6 meses, mis síntomas empeoraron. Los mareos se volvieron más frecuentes, los olvidos más pronunciados. Empecé a confundirme con cosas simples. Fechas, nombres, direcciones. Fui a más doctores. Me hicieron más estudios. Diagnóstico, demencia temprana. Progresión lenta pero inevitable. ¿Cuánto tiempo tengo hoy?, pregunté. Es difícil decir. Podría ser años, podría ser décadas, pero eventualmente necesitará cuidado constante. Alguien que lo supervise, que se asegure de que está seguro. Se lo conté a mis hijos. Esperaba compasión, apoyo, amor. En cambio, vi cálculo en sus ojos. Papá, esto cambia todo, dijo Patricia. Ya no puedes vivir solo. Ya no puedes manejar el negocio. Necesitas ayuda. Puedo contratar ayuda, una enfermera, alguien que venga unas horas al día. No es suficiente, intervino Ernesto. Necesitas supervisión constante y alguien que maneje tus asuntos, tus finanzas, el negocio. Tengo gerentes en los restaurantes. Ellos manejan todo. Pero ¿y si tomas una mala decisión? ¿Y si en un momento de confusión vendes algo o firmas algo que no debes? Tenemos que protegerte, de ti mismo. No estoy tan mal. Papá, ayer olvidaste el nombre de tu propio nieto. Hace 3 días te perdiste yendo al supermercado. El otro día casi dejaste la estufa prendida. Esto es serio. Tenían razón. Los síntomas eran reales y estaba asustado. Asustado de perderme a mí mismo. Asustado de lo que vendría. ¿Qué proponen?, pregunté. Que te vengas a vivir con nosotros, dijo Ernesto. Mónica y yo tenemos espacio. Podemos cuidarte, asegurarnos de que estés bien. Y podemos ayudarte a manejar el negocio mientras todavía puedas dar instrucciones. No quiero ser una carga. No eres una carga. Eres nuestro padre. Es nuestro deber cuidarte. Deber. Esa palabra debió haberme alertado. No dijo amor. No dijo que querían pasar tiempo conmigo. Dijo deber, pero estaba asustado y confundido. Y acepté. Me mudé a la casa de Ernesto hace 4 meses. Al principio todo parecía bien. Me dieron una habitación grande, con baño propio, cómoda. Me trataban con respeto, con cariño. Pero lentamente las cosas empezaron a cambiar. Ernesto empezó a ayudarme con mis finanzas. Papá, déjame revisar tus cuentas. Asegurarme de que todo está en orden. Puedo manejar mis propias cuentas. Pero ¿y si te confundes? ¿Y si pagas algo 2 veces? ¿O no pagas algo importante? Déjame ayudarte. Le di acceso a una cuenta, una con 50,000 pesos para gastos personales. Puedes revisar esta, pero las demás son privadas. Por supuesto, papá. Solo esta. Una semana después, descubrí que había vaciado esa cuenta. Los 50,000 pesos desaparecieron. Ernesto, ¿qué pasó con el dinero de mi cuenta? ¿Qué dinero? Los 50,000 pesos. Desaparecieron. Ah, eso. Sí, lo usé para pagar tus medicinas y algunos gastos de la casa. Estás viviendo aquí gratis, papá. Es lo mínimo que puedes contribuir. Pero no me preguntaste.
No necesito preguntarte. Soy tu hijo. Estoy cuidándote. Y eso cuesta dinero. No dije nada más, pero empecé a darme cuenta de que algo estaba mal. Después, empezaron a controlar mis visitas. Mis amigos del negocio querían venir a verme. Lo siento, papá está descansando. No puede recibir visitas. Mis gerentes querían consultarme sobre decisiones importantes. Don Germán ya no está involucrado en el negocio. Hablen con nosotros. Me estaban aislando, lentamente, sistemáticamente. Y entonces, hace 3 meses, todo empeoró. Papá, tenemos que hablar, me dijo Ernesto una mañana. Con él estaba Patricia. Ambos se veían serios. ¿Qué pasa? Es sobre tu condición. Está empeorando. Ayer saliste de la casa en pijama. No sabías dónde estabas. Mónica tuvo que ir a buscarte. No recordaba eso. Y eso me asustó. ¿Realmente había hecho eso? Y has estado teniendo episodios, agregó Patricia. Te enojas, gritas, dices cosas que no tienen sentido. Es preocupante. No me he enojado. Sí lo has hecho, papá. Anoche le gritaste a Mónica. La llamaste ladrona, sin razón. ¿Había hecho eso? No recordaba. Pero mi memoria ya no era confiable. Tal vez sí lo había hecho. Necesitas más ayuda, continuó Ernesto. Más supervisión. Y hemos estado investigando opciones. ¿Qué tipo de opciones? Hay una residencia para personas con tu condición, con enfermeras las 24 horas, con doctores, con todo lo que necesitas. ¿Me quieren meter en un asilo? No es un asilo, es una residencia de cuidado especializado. Es diferente. No voy a ir a ningún lado. Me quedo aquí o regreso a mi casa. Tu casa, dijo Ernesto lentamente. Papá, tu casa es muy grande, muy costosa de mantener, y no la necesitas. Estás aquí con nosotros. Es mi casa. La compré, la pagué, es mía. Lo sabemos, pero ¿qué tal si la vendiéramos? Podríamos usar ese dinero para pagar tu cuidado, para asegurarnos de que tienes lo mejor. No voy a vender mi casa. Papá, sé razonable. He dicho que no. Me levanté de la silla. Es mi casa, es mi decisión, y no la voy a vender. Ernesto y Patricia se miraron. Había algo en esa mirada, algo frío, calculador. Está bien, papá, dijo Patricia suavemente. No tienes que vender nada. Fue solo una sugerencia. Pero no fue solo una sugerencia, era un plan. Y yo acababa de convertirme en un obstáculo. Esa noche, Mónica me llevó la cena a mi habitación. Un té, un sándwich. Sapi, don Germán, necesitas mantener tu fuerza. Bebí el té, sabía raro, amargo. ¿Qué le pusiste? Nada, solo té, con un poco de miel. Terminé de comer. Me sentí mareado, muy mareado. No me siento bien. Es normal, su medicina nueva. El doctor dijo que causaría somnolencia. ¿Qué medicina nueva? Nadie me dijo, pero ya no podía hablar más. La habitación giraba. Me recosté en la cama y todo se volvió negro. Desperté en la oscuridad, completa, absoluta. Traté de moverme. Estaba en un catre, pequeño, incómodo. El aire olía a humedad y moho. ¿Dónde estoy?, grité. «Ernesto, Patricia». Nadie respondió. Busqué un interruptor de luz. No había ninguno. Caminé a tientas hacia donde creí que estaba la puerta. La encontré. Estaba cerrada con llave. Golpeé. «Déjenme salir. Esto no tiene gracia». Silencio. Seguí golpeando. Durante horas, hasta que mis manos dolían, hasta que mi voz se volvió ronca. Finalmente escuché pasos. La voz de Ernesto del otro lado de la puerta. «Papá, cálmate. Todo está bien. Déjame salir. ¿Por qué me encerraste? Es por tu propio bien. Tuviste un episodio violento anoche. Atacaste a Mónica. Tuvimos que protegernos y protegerte de ti mismo. Eso es mentira. No hice eso. Lo hiciste. Y hasta que te calmes, hasta que los doctores te vean, tienes que quedarte ahí. Es temporal. Solo hasta que estemos seguros de que no eres un peligro. Ernesto, por favor, soy tu padre. Lo sé, y estoy haciendo lo mejor para ti. Hay comida y agua junto a la puerta. Come, descansa, y hablaremos cuando estés más tranquilo». Los pasos se alejaron,
Y yo me quedé ahí, en la oscuridad, en lo que después descubriría era el sótano de la casa de Ernesto. Y ahí me quedé, por 100 días. Los primeros días en el sótano fueron los peores. No sabía si era de día o de noche. No había ventanas, solo oscuridad constante. El único sonido era mi propia respiración y ocasionalmente pasos arriba de mí. 3 veces al día escuchaba la puerta abrirse ligeramente. Alguien dejaba una bandeja con comida, pan, agua, fruta a veces. Nada caliente, nada que requiriera cubiertos que pudiera usar como arma, porque así me veían ahora, como una amenaza, como alguien peligroso. Ernesto, por favor, pasa, rogaba cada vez que escuchaba pasos. Déjame salir. Podemos hablar. Podemos resolver esto. A veces respondía, papá, necesitas calmarte. El doctor viene la próxima semana. Él decidirá cuándo es seguro que salgas. ¿Qué doctor? No necesito ningún doctor. Necesito salir de aquí. Esto es por tu propio bien. Ya verás. Después de la segunda semana dejé de rogar. Entendí que no iba a funcionar, que tenía que conservar mi energía, mi cordura. Empecé a hacer ejercicio en la oscuridad. Flexiones, sentadillas, caminar en círculos en el pequeño espacio. Mantener mi cuerpo activo era la única manera de mantener mi mente activa también, y empecé a pensar, a recordar, a planear. No estaba loco, sabía eso. Sí, tenía problemas de memoria. Sí, a veces me confundía, pero no era violento. Nunca había atacado a nadie. Eso era una mentira que Ernesto había inventado para justificar lo que me estaban haciendo. ¿Pero por qué? ¿Por qué me tendrían encerrado? ¿Qué ganaban con esto? La respuesta era obvia. Dinero, control, mi imperio de restaurantes, mis propiedades, mi testamento. Si me declaraban incompetente, si conseguían que un doctor certificara que yo era un peligro para mí mismo y para otros, podrían conseguir tutela legal, podrían tomar control de todo. Pero había un problema, la cláusula en mi testamento. Necesitaban mi firma para vender cualquier cosa, y yo no iba a firmar, a menos que me hicieran firmar, por la fuerza, o con engaños, o mientras estuviera medicado y confundido. Esa era la razón del encierro. Me estaban ablandando, quebrando mi voluntad, preparándome para el momento en que me pusieran documentos enfrente y yo firmara sin leer, sin entender. Pero yo no iba a dejar que eso pasara. En la tercera semana cambié de estrategia. Cuando dejaban la comida, fingía estar más confundido de lo que estaba. ¿Dónde estoy?, murmuraba. ¿Quién eres? ¿Por qué está tan oscuro? Escuchaba a Mónica hablar con Ernesto afuera de la puerta. Está empeorando. Cada día está más perdido. Bien, respondía Ernesto. Eso facilitará las cosas, facilitará las cosas. Esas palabras confirmaban mi sospecha. Me estaban preparando para algo. En la cuarta semana, empecé a escuchar conversaciones más claramente. La puerta del sótano no estaba tan aislada como pensaban, y cuando hablaban arriba, en la cocina que estaba justo encima del sótano, podía escuchar fragmentos. El notario puede venir aquí. Necesitamos que firme los documentos de la casa primero. Después los de los restaurantes. Si pregunta algo, le decimos que es para su protección. Estaban planeando todo, paso por paso, y yo era el único obstáculo. En la sexta semana, mi cuerpo empezó a resentir el encierro. Perdí peso. Mis músculos se debilitaban a pesar del ejercicio. La falta de luz solar me estaba afectando. Sentía dolor en las articulaciones, mareos cuando me levantaba demasiado rápido. Pero mi mente estaba más clara que nunca, porque había dejado de tomar las medicinas que me daban con la comida. Las escondía debajo del catre, y sin esas drogas en mi sistema, podía pensar con claridad. Me di cuenta de algo horrible. No tenía demencia real, o al menos no tan avanzada como me habían hecho creer. Los síntomas que había experimentado, los mareos, la confusión, los olvidos, habían empeorado justo después de que empecé a vivir con Ernesto. Me estaban drogando durante meses, haciendo que mis síntomas parecieran peores de lo que eran, creando evidencia de mi incompetencia. La rabia que sentí en ese momento fue indescriptible. Mis propios hijos,
la sangre de mi sangre. Me estaban envenenando, encerrando, robando. Pero tenía que mantener la calma. Tenía que ser más inteligente que ellos. En la 8ª semana, Patricia vino al sótano. Por primera vez, escuché su voz del otro lado de la puerta. «Papá, ¿estás despierto?» No respondí inmediatamente. Dejé que pensara que estaba dormido o confundido. «Papá, soy Patricia, tu hija. ¿Me recuerdas?» «Patricia», dije con voz débil. «¿Eres tú?» «Sí, papá, soy yo. ¿Cómo te sientes?» «Cansado, confundido. ¿Dónde estoy?» «Estás en un lugar seguro, donde podemos cuidarte. Papá, necesito que firmes unos papeles. Son importantes para tu protección». Ahí estaba, el momento que había estado esperando. ¿Qué papeles? Y solo documentos legales, para asegurarnos de que si algo te pasa, todo está en orden. No es nada de qué preocuparse. No puedo ver, está muy oscuro. Voy a encender una luz, solo por un momento. ¿Está bien? Una luz se encendió, cegadora después de semanas de oscuridad. Cerré los ojos instintivamente. Después los abrí lentamente, dejando que se ajustaran. La puerta se abrió una rendija. Patricia pasó unos documentos por la abertura y una pluma. «Solo firma aquí, papá. Y aquí y aquí». Tomé los papeles con manos temblorosas. Fingí leerlos con dificultad. «No veo bien. Las letras se mueven». «No importa. Solo firma. Confía en mí. Es para tu bien». Miré los documentos. Eran escrituras de mi casa, de mis propiedades comerciales, autorizaciones de venta, todo preparado. Solo faltaba mi firma. «No entiendo qué dicen». «No necesitas entender. Solo confía en tu hija. ¿Me amas, papá?» «Por supuesto que te amo. Entonces firma, por favor, por mí». La tentación de firmar era grande, de acabar con esto, de salir de ese sótano, pero sabía que si firmaba lo perdería todo, y ellos ganarían. «Necesito pensarlo», dije devolviendo los papeles sin firmar. «¡Papá!». La frustración era evidente en su voz. «Solo firma. ¿Por qué eres tan difícil? Mañana, déjame pensar. Mañana firmo». «Está bien», dijo con voz tensa. «Mañana, pero tienes que firmar, papá, o las cosas van a empeorar para ti». La puerta se cerró, la luz se apagó, y yo me quedé ahí, en la oscuridad, sabiendo que había comprado un poco más de tiempo, pero no mucho. En la 10ª semana, las cosas cambiaron. Dejaron de traerme comida 3 veces al día, solo una vez, y el agua se redujo a una botella pequeña diaria. Me estaban presionando, haciendo que el encierro fuera más incómodo, más desesperante, y empezaron las amenazas. «Papá», decía Ernesto a través de la puerta, «esto puede terminar hoy, si firmas los papeles, si cooperas. Puedes salir, tomar un baño, comer bien, ver el sol. Todo lo que tienes que hacer es firmar». «No voy a firmar». «¿Por qué eres tan terco? ¿No entiendes que estamos tratando de ayudarte? Si quisieran ayudarme, no me tendrían encerrado como un animal. Te tenemos ahí porque eres peligroso, porque atacaste a Mónica. ¿Ya lo olvidaste? Tu memoria está tan mal que ni siquiera recuerdas tus propias acciones». «Nunca ataqué a nadie. Esa es una mentira y lo sabes». Hubo un silencio largo. Después Ernesto habló con voz fría. «Vas a firmar, ya sea por las buenas o por las malas, pero vas a firmar». En la semana 12, dejaron de hablarme completamente. Solo dejaban la comida, sin palabras, sin explicaciones. Silencio total. Era una táctica psicológica. Aislamiento completo, diseñado para quebrarme, para hacerme rogar por contacto humano, por comunicación. Pero yo había estado solo durante tanto tiempo que el silencio ya no me molestaba. De hecho, lo prefería, porque en el silencio podía pensar, planear, prepararme. Sabía que eventualmente me iban a dejar salir, porque necesitaban mi firma, y no podían mantenerme encerrado para siempre. Alguien eventualmente preguntaría por mí, mis gerentes, mis amigos, el notario que hizo mi testamento. Solo tenía que aguantar, y cuando saliera, tomaría acción. En la semana 14, empecé a escuchar movimiento inusual arriba.
cajas siendo empacadas, muebles siendo movidos, conversaciones sobre camiones de mudanza. Se estaban yendo. ¿Pero a dónde? ¿Y qué iba a pasar conmigo? La respuesta llegó en la semana 15, el día 100 de mi encierro. La puerta se abrió, completamente. Luz del día entraba por primera vez en meses. Era cegadora, dolorosa. Cubrí mis ojos. «Papá, puedes salir», dijo la voz de Patricia. Caminé hacia la puerta lentamente. Mis piernas apenas me sostenían después de tanto tiempo en ese espacio pequeño. Subí las escaleras, agarrándome de la baranda. Cada paso era un esfuerzo. Llegué al primer piso. La casa estaba vacía, completamente vacía. No había muebles, no había decoraciones, nada. Solo paredes desnudas y pisos limpios. Patricia estaba ahí, sola, con una maleta junto a ella. «¿Qué pasó?», pregunté con voz ronca. No había hablado en semanas y mi garganta dolía. «Vendimos la casa. Ernesto y Mónica ya se fueron, con su parte del dinero. Yo me voy también, hoy». «¿Vendieron la casa? ¿Cómo? Sin mi firma». «Encontramos la manera. No te preocupes por los detalles». «¿Y yo? ¿Qué pasa conmigo?». Patricia señaló la mesa del comedor, lo único que quedaba en toda la casa. Sobre ella había una nota y algo de dinero. Billetes arrugados, tal vez 5,000 pesos. «Ahí está todo lo que necesitas saber. Cuídate, papá. Ojalá las cosas hubieran sido diferentes». Tomó su maleta y caminó hacia la puerta. «Patricia, no puedes dejarme así». Se detuvo en la puerta, sin voltear. «Ya no eres nuestro problema, papá. Nunca lo fuiste realmente. Solo eras una fuente de dinero. Y ahora que tenemos lo que necesitábamos, ya no te necesitamos. Soy tu padre. Eres un hombre que nos dio dinero. Eso es todo. Adiós». La puerta se cerró. Escuché un coche arrancar, alejarse, y silencio. Me quedé de pie en medio de la casa vacía, temblando. No de frío, sino de rabia, de dolor, de traición. Caminé hacia la mesa. Tomé la nota. Estaba escrita con la letra de Ernesto. «Papá, cuando leas esto, ya habremos vendido todo. Tu casa, tus propiedades comerciales, los restaurantes, todo. Encontramos la manera de hacerlo sin tu firma. No preguntes cómo. Solo acepta que se acabó. El dinero que está aquí es suficiente para que sobrevivas unos días. Después de eso, eres tu problema. No intentes buscarnos. Cambiamos nuestros números. Nos mudamos fuera del estado. Y si intentas algo legal, te vas a arrepentir. Tenemos doctores que van a testificar que estás loco, que eres peligroso, que eres incompetente. Y nadie te va a creer. Cuídate solo, Ernesto y Patricia». Leí la nota 3 veces. Cada palabra era un puñal. Pero curiosamente, no me derrumbé. No lloré. No grité. Me reí. Porque mis hijos habían cometido un error. Un error enorme. Sí, habían vendido mis propiedades, pero el testamento seguía vigente. Y la cláusula seguía ahí. Cualquier venta sin mi consentimiento explícito y documentado era nula. Y yo no había firmado nada, porque los documentos que Patricia me había mostrado en el sótano nunca los firmé, lo que significaba que todas esas ventas eran ilegales, fraudulentas, y podían ser anuladas. Tomé el dinero de la mesa, los 5,000 pesos. Salí de la casa caminando. Cada paso dolía después de 100 días encerrado, pero seguí adelante. Llegué a la casa de un vecino, toqué la puerta. Era don Felipe, un hombre mayor que conocía desde hace años. «¿Don Germán?», preguntó con sorpresa cuando abrió. «Dios mío, ¿qué le pasó? ¿Dónde ha estado? Lo estuvimos buscando». «Es una historia larga, Felipe. ¿Puedo usar su teléfono? Es urgente». Me dejó pasar. Llamé al notario que había hecho mi testamento, el licenciado Ramírez. «Licenciado, soy Germán Elizalde. Necesito verlo urgentemente. Es una emergencia legal». «Don Germán, lo hemos estado buscando durante meses. Sus hijos dijeron que estaba en una clínica psiquiátrica. ¿Dónde ha estado?» «Encerrado, por ellos. Pero eso se los explico después. Necesito que investigue algo. Mis propiedades, todas. Creo que fueron vendidas sin mi consentimiento».
ilegalmente. Hubo una pausa. Si eso es verdad, don Germán, es fraude, y podemos revertirlo. Venga a mi oficina, ahora, y tráigame toda la información que tenga. Colgué. Miré a don Felipe. ¿Me puede llevar al centro? ¿A la oficina del notario? Por supuesto. Pero don Germán, ¿está seguro de que está bien? Se ve muy mal. Estoy mejor de lo que he estado en meses. Créame, en el camino a la oficina del notario, me contó lo que había pasado. Mis hijos habían dicho que yo estaba internado en una clínica psiquiátrica privada, que mi condición había empeorado, que no podía recibir visitas, que ellos estaban manejando mis asuntos. Intentamos verificar, dijo don Felipe, pero nos dieron el nombre de una clínica en Guadalajara. Y cuando llamamos, confirmaron que había un paciente con su nombre. Así que pensamos que era verdad. Era una mentira, elaborada, pero mentira al fin. Llegamos a la oficina del licenciado Ramírez. Él me esperaba con varios expedientes sobre su escritorio. Don Germán, siéntese, por favor. Vamos a resolver esto. Le conté todo. Los 100 días en el sótano, las drogas, las amenazas,